tal amigos? Como siempre espero que estén bien en donde quiera que usted esté. Saludos para todos. Continuamos hoy dirigiendo nuestra atención al problema que la humanidad ha considerado el más importante, el cambio climático. En el anterior video podcast hablamos del gas metano, de sus orígenes, del enorme impacto que tiene como gas de efecto invernadero. Tocamos también hechos que definitivamente nos dan una importante visión con respecto al consumo de agua necesaria en la producción de proteína para nuestra alimentación, proteína animal para nuestra alimentación. Y lo que creo que nos llama mucho más la atención es la tecnología emergente en la generación de carne de pollo a partir de carne de pollo. Sobre este tema le estoy preparando un especial podcast, video podcast, que le informará con detalle sobre esta tecnología, quién está consumiendo este pollo, en dónde se está consumiendo y cómo viene aquí a nosotros, a los Estados Unidos. Como vamos a ver, estas soluciones brindan esperanza en cuanto que ayudan dramáticamente a reducir la generación de metano y a reducir el consumo de agua. Estos dos puntos son de enorme importancia para limitar la generación de calor en las capas bajas de la atmósfera del planeta y con ello limitar el ascenso de temperaturas. Esto desde luego siempre y cuando usted y yo dejemos de consumir proteína animal. Llamémosle tradicional o abracemos las nuevas fuentes de proteína. De hecho, hablaremos de esto en un próximo video podcast. De momento, es importante que continuemos listando algunos de los componentes de este dramático proceso del calentamiento global y hoy vamos a referirnos al CO2 o el dióxido de carbono. Este es otro de los gases de efecto invernadero que contribuyen grandemente al calentamiento de las capas bajas de la atmósfera de nuestro planeta. El dióxido de carbono, el CO2, es un gas inodoro, incoloro, lo que quiere decir que no huele, no lo podemos ver y tampoco tiene ninguna forma física que podamos reconocerle. Usted y yo exhalamos este gas desde el día en que nacemos hasta el último momento de nuestra vida. Exhalamos CO2, todos nosotros. Le paso este dato para que de alguna manera nos asombre. La persona promedio aquí en los Estados Unidos emite alrededor de 27 toneladas de CO2 cada año. Imagine usted esto. En números cerrados somos aproximadamente 333 millones de personas en el país. Solo por la población del país emitimos todos nosotros una cantidad gigantesca de toneladas de CO2 cada año. Imagine usted los casos como China, que para el año pasado, 2021, la población de China alcanzó 1.412 millones de personas, y todas ellas como nosotros, como usted y como yo, emitiendo, exhalando CO2. En general, según las estimaciones más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, elaboradas a través de World Master, la población mundial actual es de 7.900 millones a partir de enero de este 2022. Solo en este renglón la cantidad de toneladas de CO2 por la emisión humana es gigante. Desde luego que existen otras formas naturales de generación de dióxido de carbono, como la liberación de gases del océano, la descomposición de la vegetación, la ventilación de volcanes, los incendios forestales e incluso los gases de los animales rumiantes. Las emisiones de dióxido de carbono son el principal impulsor del cambio climático global. Es ampliamente reconocido que para evitar los peores impactos del fenómeno necesitamos una reducción del CO2 y desde luego del gas metano, como revisamos anteriormente. Esto entre otros varios cambios que necesitamos realizar a la brevedad posible. Cuando digo a la brevedad posible, amigos, quiero decir hoy mismo. Uno de los problemas más áridos, de mayor fricción entre las diferentes naciones,
es desde luego la discusión de cómo, quién y cuándo se debe compartir la responsabilidad entre las diferentes naciones y entre las diferentes regiones. Aquí es donde está uno de los principales problemas que enfrentamos a nivel político y socioeconómico entre los 190 países firmantes de lo que se llama el Acuerdo de París. En otro momento tocaremos este punto con mucho más detalle sobre el famoso y renombrado Acuerdo de París. Ahora, toquemos este tema desde el ángulo que nos genera un cambio en nuestro estándar de vida en futuros días. Si usted tiene un automóvil y lo utiliza como tantas otras personas lo hacemos para transportarnos diariamente al trabajo, a la tienda, al centro comercial, y realmente casi dependiendo por completo de nuestro transporte personal, aquí le tengo un dato que nos hace realmente pensar en el problema que estamos enfrentando. Vea usted lo siguiente. Los automóviles de pasajeros produjeron CO2, aproximadamente 3.000 millones de toneladas métricas de este CO2 en todo el mundo en el año 2020. Las emisiones producidas por los automóviles de pasajeros, como el suyo y el mío, han aumentado constantemente durante las últimas 2 décadas, los últimos 20 años. Mucho más vehículos en el mundo. Un vehículo de pasajeros típico como el suyo, como el mío, emite alrededor de 4.6 toneladas métricas de CO2 cada año. Esta cifra está basada en la suposición de que un vehículo de gasolina ofrece un promedio de aproximadamente 22 millas por galón y se utiliza para recorrer en general 11.500 millas por año. Esta suposición no cumple conmigo. Estoy completamente fuera de esto, yo personalmente. Imagínense que cada galón genera alrededor de 8.887 gramos de CO2. Si esto es así, yo personalmente, como le digo, consumo más de 40 galones de gasolina por semana. Lo que quiere decir que yo solo le pongo a la atmósfera no menos de 355.480 gramos de CO2 cada semana. Esto es 355.4 kilogramos de CO2 cada semana yo solito. La pregunta es esta: ¿cuántos como yo hay en la ciudad de Houston, en la ciudad de Dallas, o en San Antonio, o en Los Ángeles, San Francisco, México, París? Si usted que me está viendo y escuchando vive en alguna de estas ciudades, o en cualquier ciudad realmente, la pregunta es: ¿cuántos automovilistas hay que consumen más o menos esta cantidad de gasolina cada semana? La pregunta directa a usted es esta, amigo: ¿cuánto combustible quema por semana? Sin embargo, y para que no nos sintamos tan mal, algunos estudios han demostrado que el aumento de las condiciones de este CO2 aumenta la fotosíntesis de las plantas, estimulando su crecimiento. Eso es bueno, eso es buenísimo. Esto, como lo veremos, puede ser beneficioso para las plantas y para las selvas y algunos otros puntos de vista que podemos ver, pero también es el principal culpable del cambio climático. El CO2 absorbe menos calor, eso es cierto, que los gases de efecto invernadero como el metano, completamente cierto, pero es más abundante y permanece en la atmósfera mucho más tiempo. Los aumentos en el CO2 atmosférico son responsables de aproximadamente 2/3 del desequilibrio total de la energía que está provocando el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Ahora escuche usted esto: si nos exponemos al CO2, puede producir una variedad de efectos en nuestra salud. Estos pueden incluir dolores de cabeza, mareos, inquietudes, hormigueos, dificultad para respirar, sudoraciones, cansancio, aumento del ritmo cardíaco, presión arterial elevada y probablemente convulsiones. Para aquellas personas que viven en grandes ciudades con grandes concentraciones de CO2,
y con una pobre ventilación natural. Ciudades, por ejemplo, rodeadas de montañas que detienen los vientos. La concentración de CO2 puede ser más elevada que en las ciudades con una buena ventilación. Como vemos en este renglón, las emisiones de gases efecto invernadero de un vehículo de pasajeros típico como el de usted y el mío es un verdadero problema en lo que se refiere al calentamiento global. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para no solo reducir estas emisiones, sino para eliminarlas por completo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros, en donde quiera que estemos, estamos dispuestos a dejar nuestro vehículo en la casa? Millones de personas dependen 100% de sus vehículos para su transporte diario. ¿Está usted dispuesto a caminar diariamente de ida y de regreso a su lugar de trabajo, por ejemplo? Es complicado, ¿no? ¿O está usted dispuesto a utilizar una bicicleta diariamente para ir y venir al trabajo o a la tienda en bicicleta? Yo mismo, y no me estoy dando golpecitos, palmaditas en la espalda, viajé en bicicleta todos los días para ir a mi trabajo en Carolina del Norte. Le digo una cosa, no es fácil. No es una práctica que fácilmente podamos realizar por periodos de tiempo indefinidos. 1 o 2 meses después colgamos la bicicleta y regresamos al vehículo. No es fácil. La mayoría de las ciudades no tienen protección suficiente. En la mayoría de las ciudades de aquí de los Estados Unidos, el transporte colectivo no es eficiente. Los gobiernos de las ciudades grandes en grandes poblaciones aquí en este país no están preparados para ofrecer transporte colectivo para mover eficientemente a su población. Hay 200 ciudades reconocidas por sus poblaciones como áreas metropolitanas de gran tamaño aquí en el país. La mayoría de estas ciudades no tienen servicio colectivo de transporte. Esto nos hace depender de nuestro propio transporte. Según el Departamento de Transporte de aquí de los Estados Unidos, hay un promedio de 1.8 vehículos por hogar, casi 2 vehículos en cada hogar. La mayoría de nuestras ciudades no ofrecen servicios colectivos de transporte eficiente. Es muy costoso, con inversiones multimillonarias y espacios de tiempo muy largos para fabricarlos, para terminarlos, para ofrecerlos. Una cosa es cierta, tenemos que reducir las emisiones de CO2 a niveles verdaderamente bajos. Eso es absolutamente cierto, ese es el objetivo. De otra forma, como comunidad global, vamos a estar lejos de las marcas que nos hemos propuesto. Pero lo más importante son las consecuencias de este fracaso. Observando el panorama general sobre este punto exclusivamente CO2, iremos viendo la aparición de regulaciones que limitan nuestras libertades en pos del control de nuestras emisiones de CO2, de metano y otros gases de efecto invernadero. No es una profecía, no soy profeta, sencillamente observo y entiendo qué es lo que está pasando, qué está por pasar. El problema del calentamiento global es sin duda alguna, el demarcador de la vida en nuestro planeta. Por lo demás, la vida que hasta hace mucho llevábamos usted y yo. Usted, amigo o amiga, ¿qué soluciones le ven a este problema? ¿Tiene alguna opinión al respecto? ¿Cómo solucionamos esto? En lo personal, creo que usted y yo y todos somos parte de la solución. Es cierto, estoy de acuerdo, somos parte del problema, somos parte principal del problema, pero también somos parte de la solución. De eso estoy completamente convencido. Todos tenemos la solución, todos somos parte de la solución. El papel que juegan los gobiernos de las ciudades
es muy importante, es importantísimo, ciertamente lo es. Y esperamos que los responsables tengan la visión para ofrecer soluciones reales con mucha creatividad y que antepongan el beneficio de la población a los beneficios políticos y económicos personales. Pero la pregunta persiste: ¿qué hacer para reducir nuestra huella de CO2? ¿Qué hacemos? Aquí le ofrezco algunas soluciones. Debo decir que algunos de nosotros no estamos en condiciones para llevar a cabo algunas de estas soluciones que propongo, que veo, que visualizo. Algunos de nosotros no podemos, definitivamente. Uno, busquémonos todos un trabajo que podamos hacer desde casa. Creo que esta es una de las mejores soluciones, una de las mejores opciones, si es que podemos. Esto nos ofrece la oportunidad de no utilizar nuestro vehículo más que en una forma local. Nuestra huella de CO2 va a ser casi nula si trabajamos desde casa. A lo mejor no lo podemos hacer. Opción 2. Utilizamos nuestro transporte colectivo si es que hay transporte colectivo en donde vivimos. Creo que esta es otra muy buena opción. Si hay transporte colectivo en donde usted radica, los horarios que le acomodan del transporte y a sus necesidades, su huella de CO2 puede ser también muy baja. Transporte colectivo sí hay. 3. Esta tercera opción tiene varias condiciones y aunque su huella de CO2 sería casi nula por su alto riesgo y dependencia física, es la menos favorecida para casi todos nosotros. Es esto: transportémonos, como decía hace unos momentos, en bicicleta para ir a nuestros trabajos durante los días de semana. Como le digo, la huella de CO2 es casi nula o va a ser nula, pero la mayoría de las ciudades aquí en los Estados Unidos no ofrecen carriles preferenciales para los ciclistas. No los he visto, excepción de en algunas ciudades, en el centro de algunas ciudades y alrededor de los centros de las ciudades, pero en los suburbios no veo. Cuarta opción: compremos un automóvil eléctrico. Cierto, con respecto al vehículo en sí, su emisión de CO2 es cero, que es precisamente lo que usted y yo queremos. Desde luego que la corriente eléctrica que recarga las baterías de nuestro automóvil eléctrico se tiene que generar en algún lado. No hay magia, no llega a nuestra casa gratuitamente. De esto hablaremos extensamente en un futuro video podcast. Y desde luego tocaremos el tema de las baterías. Es un tema gigante. En este renglón específicamente, cada estado del país y cada país produce su electricidad utilizando varias tecnologías. Por ejemplo, aquí en el estado de Texas, en donde yo vivo, utilizamos gas natural. Produce aproximadamente el 47% de la corriente eléctrica que consumimos aquí en Texas. Continuamos quemando carbón, que produce el 20.3% de la electricidad que se consume. Y con reiletes de viento se producen aproximadamente el 20% de la electricidad, y mediante la energía nuclear aquí se produce el 10.8% de la corriente eléctrica que consumimos. Ojo con esto: mientras más electricidad se requeriría para mantener nuestros automóviles eléctricos en operación, hoy, más gas natural y más carbón se consumiría, y con ello mayor producción de CO2. Si le parece a usted que es un círculo medio complicado de visualizar, no se equivoca, sí lo es. Esto lo vamos a abordar pronto. Opción 5. Entre las varias soluciones, una de ellas es que cada uno de nosotros, los que habitamos en el mundo, tenemos que sembrar un árbol. Desde luego que aquellos que viven del otro lado del mundo, como Asia, Europa, África, en Oceanía, por ejemplo, no escuchan esta voz,
no me ven, no podemos hacer nada. Pero aquí, en el norte, centro y Sudamérica, sí podemos organizar un proyecto para sembrar una cantidad gigante de árboles en todo el continente. ¿Por qué árboles? Aquí le paso un dato con respecto a la cantidad de CO2 que podemos disminuir sembrando árboles. En algún momento presenté este particular dato a través de un podcast titulado ¿Quiere usted salvar al mundo? Invito a que le escuche, le estoy pasando el enlace. Les platico, un árbol maduro absorbe dióxido de carbono a una tasa de 48 libras cada año. En un año, un acre de bosque puede absorber el doble de CO2 producido por el kilometraje anual que un automóvil recorre. ¿Qué le parece? Un acre recoge la misma cantidad que un automóvil produce en un año. Para poner en perspectiva esto, imagine usted que en el término de, digamos, un año, plantamos cada uno de nosotros 12 árboles. Esto es, cada mes usted y yo plantamos un árbol. Ahora, imagine usted que podemos reunir un ejército que representara el 2% de la población de los Estados Unidos. Esto es, 6.400.000 personas reunidas en esta iniciativa, en este proyecto. Imagine usted que este ejército de personas plantando árboles plantarían un total de 76.800.000 árboles en un año. ¿Qué le parece? Para que lo ponga en perspectiva, si plantamos estos árboles en línea recta y cada uno lo distanciamos 4 yardas, nuestra línea de árboles tendría una longitud de aproximadamente 174.545 millas de longitud. Imagine usted que la Tierra tiene una circunferencia de 24.850 millas, lo que nos ofrece que nuestra línea de árboles le da 7 vueltas a la Tierra. Este es el poder de la ciudadanía, es lo que podemos hacer. En proyectos de estos no dependemos, o mejor, no dependeríamos del gobierno de este país o de ningún otro país. ¿Está usted en esto, amigo? ¿Está usted en posición de sembrar un árbol cada mes? ¿Está usted en la posición de hacer algún trabajo organizando, reclutando, escribiendo, presentando esta idea? O cualquiera de las muchas cosas que necesitamos hacer para iniciar un proyecto de esta magnitud, de esta naturaleza. Entre las muchas soluciones que le he ofrecido, esta nos ofrece la posibilidad de reunir millones de participantes en todo el continente. ¿Qué le parece? ¿Nos levantamos y hacemos algo buscando la solución? ¿Nos ponemos en acción o nos proponemos como espectadores? ¿Quiere usted salvar el mundo? O mejor dicho, queremos todos salvar el mundo. Creo que podemos hacer algo que realmente exhiba nuestra determinación de combatir y ganar la guerra del calentamiento global. Esto del calentamiento global que estamos tratando es sin duda alguna uno de los temas, si no es que el tema más importante para la humanidad. Les recomiendo que se suscriba a mi canal y que me acompañe en este viaje. En el próximo video podcast hablaré y revisaré algunos otros conceptos muy importantes, específicamente el plástico. ¿Sabe usted que todos nosotros, usted y yo y toda su familia, comemos plástico todos los días? Se lo voy a comentar después. Mientras tanto, en donde quiera que usted esté, tenga buen día, tenga cuidado y manténgase bien informado. Soy Francisco Chaparro y les envío un saludo desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América. Adiós.